Bienvenidos a Felix Travelers. En este vídeo les hablaré sobre el país más pobre de Europa y uno de los menos visitados. Exploraremos sus famosas bodegas de vinos y sus antiguos monasterios, oficialmente conocido como la República de Moldavia. Se encuentra ubicado en la parte este del continente europeo, entre Ucrania y Rumania. Esta exrepública soviética, sin acceso al mar, esconde más de una ciudad subterránea, con historias fascinantes. Iniciemos. La capital de Moldavia es Chisinau. La forma más común para visitar este país es llegar al aeropuerto internacional de Chisinau. Existen varias conexiones con diferentes países europeos. Yo lo hago por carretera, desde la ciudad de Iași en Rumania. Tomo un taxi colectivo por 20 euros, que me deja en el centro de la capital. El recorrido lleva 3 horas aproximadamente, pero depende lo lleno o no del cruce fronterizo. ¿Qué visitar en Chisinau? Chisinau está situada en el centro del país, sobre el río Bac. La ciudad tiene una mezcla de diferentes estilos arquitectónicos que reflejan su diversa historia. Algunos edificios con estilo soviético, otros neoclásicos e incluso estructuras modernas. Entre los monumentos que destacan podemos encontrar el Arco del Triunfo, similar al de París, Francia, pero este fue construido en el siglo XIX para conmemorar la victoria de Rusia sobre el Imperio Otomano. La Catedral Nativista, una iglesia ortodoxa, el Parlamento, etc. Chisinau también es conocida por sus espacios verdes. El Parque Valea Morilor es conocido por su hermoso lago, rodeado de áreas verdes y senderos para caminar. La gente suele ir a correr, disfrutar de los paisajes, tomarse un café mientras admira el lago o pasear a sus mascotas. Cerca del parque se encuentra la llamada Torre de Agua, una bella torre que sirve como mirador. Además de todo lo anterior, en Chisinau hay diversos museos, entre los que destacan el Museo Militar, el Museo de Historia, el Museo de Arte y el Museo Etnológico. Algo que me gustó de Chisinau es que los dueños de varios establecimientos realmente ponen empeño en diferenciarse del resto. Eso se puede ver en la decoración detallada de sus negocios. Por ejemplo, esta barbería. O qué decir del hostal donde me hospedé, en el que cada detalle cuenta. Sus puertas, sus paredes, sus sillones, todo. ¿Dónde comer? Si estás buscando un restaurante como comida típica y decoración tradicional, la Cesatuare es una excelente opción. Un platillo aquí ronda los 6 o 7 euros. Hay una cadena de pizzerías muy conocidas en Chisinau llamada Andy's Restaurant. Una pizza cuesta entre 3 y 4 euros. Seguro que por opciones no te detienes. Monasterio Curchi. Fundado en el siglo XVIII, este bello monasterio se encuentra a menos de una hora de Cricova. Suele ser incluido en el mismo tour que te lleva a las bodegas de vino de Cricova. Aunque en teoría es popular entre los turistas, en la práctica no me pareció tanto, pues las opciones para llegar ahí eran limitadas. En mi caso, conseguí un taxista que me llevó y me regresó por un precio razonable, 50 euros aproximadamente. Considerando los 50 kilómetros de distancia entre ambos lugares, creo que fue un buen precio. El conductor era joven. Pese a que el idioma fue una barrera, nos llevamos bien. Me platicó sobre su vida e incluso se bajó en el monasterio a tomar fotos conmigo. Era la primera vez que visitaba este monasterio. Al ir por mi cuenta, no tenía ninguna explicación de lo que estaba viendo. Pero bueno, nada que no se pueda encontrar en internet. No se permite grabar en el interior de la iglesia principal. Pero al encontrarnos solos ante inmensa belleza, nos saltamos esta regla, así que una disculpa a quienes les ofenda esto.
El monasterio es un lugar sagrado de gran belleza y espiritualidad, un refugio de paz y tranquilidad. Tómate tu tiempo para admirar esta bella edificación y disfrutar de sus jardines de alrededor. Bodegas de Cricova. No sé qué es más increíble, los múltiples túneles que conducen a las bodegas de vinos o que este lugar no tenga la fama internacional que merece. Las bodegas de Cricova son la segunda bodega más grande de Moldavia, con 120 kilómetros de caminos laberínticos. La más grande de Moldavia y del mundo se llama Milesti Misi, que se traduce como millas pequeñas, con 200 kilómetros y a tan solo 25 minutos aproximadamente en carro desde el centro de Chisinau. Tomémonos un tiempo para digerir esta información. Y es que resulta difícil de dimensionar los 120 kilómetros de túneles de Cricova. Si los pusiéramos en una línea recta, sería la misma distancia que ir de Chisinau hasta la frontera con Rumania. Claro, no están en línea recta, los túneles están distribuidos debajo de la superficie en diferentes direcciones, formando una red subterránea utilizada para almacenar y envejecer vino. Es por ello por lo que digo que está infravalorado. ¿O es que me equivoco? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado de estas bodegas? Házmelo saber en los comentarios del vídeo. Cricova se encuentra a las afueras de Chisinau. Llegar ahí es sencillo. Lo más conveniente es tomar un taxi, que te cobrará aproximadamente 5 euros. También puedes tomar el autobús por un precio menor, pero por el tiempo que tardarás, quizá no lo vale. Antes de ir, te recomiendo visitar su página oficial y reservar tu tour. Esta actividad es muy popular entre los turistas que se aventuran a visitar este país, por lo que reservar con antelación es importante, sobre todo en verano. Al buscar en internet, encontré varios tours que ofrecían llevarte ahí por un precio bastante elevado, en comparación al que tú pagarías si la reserva la haces por tu cuenta. La visita a las bodegas de vino de Cricova son guiadas, normalmente en inglés o en rumano. El precio de la visita guiada con 4 copas de vino de degustación es de 700 lei, lo que sería equivalente a 37 euros. Sinceramente lo recomiendo. Si se te sale de tu presupuesto, al menos haz la visita guiada normal. El vino lo puedes probar en el restaurante que está afuera. Debido a las grandes distancias y múltiples caminos en esta ciudad subterránea, los traslados de este tour se realizan en este pequeño tren. Al ingresar a las cuevas, notarás que la temperatura es más fría que en el exterior. Una de las razones por las que se utilizan para el resguardo de barricas y botellas de vino. La primera parte del tour te lleva a una sala, donde a través de un vídeo se te explica la historia del lugar mientras disfrutas de un vino espumoso. Mientras nos dirigimos al segundo punto, se pueden admirar los numerosos barriles que adornan los túneles. Nossa, não tá filmando, velho?
esta parte del tour se nos explica acerca del proceso para elaborar el vino y su conservación, además de varios datos curiosos. Nos volvemos a subir al trenecito para visitar la última parte del recorrido. Aquí sorprenden varias cosas. La iglesia. Los cuartos. La decoración. Las múltiples colecciones de botellas de vino. Finalmente llega la parte de la degustación. Un salón con una mesa larga. Aquí tomarás 4 copas de vino. Vino blanco, tinto, rosado y espumoso. Se sirven algunos snacks y una botella de agua. Si viajas solo como yo, seguro que aquí terminarás haciendo nuevas amistades. La última parte, antes de partir, es visitar la tienda de souvenirs. En la entrada principal hay un restaurante bastante elegante y con comida deliciosa, Cricova Vinfest. Si no has probado el vino de Cricova, puedes hacerlo aquí, mientras disfrutas de una comida placentera. Además de la gran cantidad de restaurantes, Chisinau cuenta con varios bares y antros. Después de mi visita a las bodegas de Cricova, termino yendo con mis compañeros del hostal a un bar llamado Mojito. El lugar es grande, pero pese a ser sábado, luce vacío. Por mis pláticas con personas locales, esto se debe a que muchos jóvenes deciden emigrar a Rumania u otros países europeos en busca de mejores oportunidades laborales. Al final decidimos movernos con unas chicas brasileñas que conocí en las bodegas de Cricova, a un antro llamado Lisboa, donde había más ambiente y donde terminamos la noche. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos pronto en un nuevo video. No olvides darle me gusta y compartir para hacer crecer esta comunidad.